Grupo número 4. El paradigma conductista y las teorías de referencia en el estudio de la comunicación. El presente trabajo plantea los conceptos más apropiados acerca del paradigma conductista y de las teorías de referencia en los estudios de la comunicación, así como el análisis de ellas. Lo más sorprendente es el poder de influencia que los medios de comunicación ejercen en la sociedad. El conductismo es una rama de la psicología que, como su propio nombre nos indica, se basa en la observación de la conducta y el análisis de sí misma. Algunos de los pioneros realizaron experimentos con varios animales que sentaron las bases del conductismo y el condicionamiento. La conducta, como correlación regular entre el estímulo y la respuesta que conocemos, constituye la herramienta a través de la cual el conductismo estudia la influencia de lo que son los medios de comunicación en los individuos y en todos los grupos sociales. Y el mensaje y la actividad de estos medios de masa son conceptualizados como estímulo, y las aptitudes y opiniones y reacciones de los públicos son tratados como respuestas de estos estímulos. De acuerdo con Hoblaw, la comunicación por extensión de las masas es un proceso por la cual el individuo transmite estímulos para modificar la conducta de otros individuos. Control social. Como todos sabemos, las sociedades necesitan de cierto orden para poder vivir en armonía. Este es establecido de dos maneras, de una manera informal y de otra formal. En la manera formal entra lo que es el poder judicial, el encargado de mantener este orden bajo las leyes, reglas o normas establecidas. La informal, pues la misma sociedad las impone y pueden ser desde el hogar, las escuelas, las iglesias. El hogar para mí es la principal fuente porque es donde empezamos a aprender los valores éticos y morales para poder convivir en armonía. ¿Y qué tienen que ver el control social con los medios de comunicación? Pues como todos ya sabemos, los medios de comunicación tienen un gran poder de influencia. Es por ello que juegan un gran papel porque pueden ser moldeadores de conducta. Ustedes saben que uno de tanto mirar o escuchar se apega a eso que mira o lee o escucha. Entonces, los medios de comunicación son mecanismos de manipulación utilizados por aquellos que están en el poder y manejan el control social de acuerdo a sus requerimientos. La agenda setting plantea que los medios de comunicación masivos influencian de forma poderosa, como vemos en los asuntos públicos, porque estos están jugando un rol que es determinar qué temas están en el centro de atención y acción pública. Se pensaba que los medios tenían como objetivo lograr un efecto generalizado sobre la masa, es decir, el público era el que recibía mensajes y lo asumía sin ningún análisis ni acontecimiento, ¿verdad? Esta teoría es publicada por los académicos Maxwell Malcolm y Donald Shaw a comienzos de la década de los 70, donde ellos nos demostraron que las audiencias a menudo juzgan la importancia de un asunto público en base a la frecuencia y profundidad con que se esté cubierto por los medios, ¿verdad? La agenda setting se divide en tres partes, ¿verdad? Que es la agenda pública, que se considera como una de las listas de asuntos públicos que se consideran con mayor importancia, ¿verdad? Esta agenda pública se da mediante encuestas, ¿verdad? Donde la proporción de sus encuestados menciona un asunto como el problema más importante. Este determinará su notoriedad o importancia, ¿verdad? También está la agenda de los medios, que esta define como la lista de cobertura mediática, ¿verdad? En las investigaciones de agenda setting se seleccionan aquellos medios a los que los investigadores consideran con mayor impacto. También está la agenda política, que se define como la lista de los asuntos que los políticos consideran más importantes. De acuerdo con lo que dice Walgrave y Ailes, la agenda política se sostiene que se deben tomar decisiones importantes al diseño de la investigación.
Como dice Chao, la consecuencia de la acción de los periódicos, la televisión y los medios de información, una característica de la agenda setting es que la gente solo conoce lo que los medios de comunicación masivos les ofrece, ignorando cualquier otra noticia. También está la primera y la segunda fase de la agenda setting. La primera es que estudia sobre efectos considerados de influencia que eran muy poderosas, que enseña de modelos de estímulo y respuesta. La segunda, que los medios de comunicación son muy limitados, son verdaderamente importantes en el modelo de la opinión pública. El impacto de la agenda setting en dos niveles. Lo que no entra en la agenda no existe. Los mensajes mediáticos afectan las perspectivas que tiene el público. El punto central de esta agenda es la capacidad de que los medios de comunicación graduar la importancia de dar impacto, el mayor impacto a la audiencia sobre una noticia. Soy Miriam Soto y les voy a hablar sobre la teoría de la espiral del silencio. La teoría de la espiral del silencio nace con los resultados de las investigaciones de Elizabeth Noel Newman. Esta teoría sobre todo pretende explicar el nacimiento de la opinión pública. Elizabeth junto a David Hume llegaron a la conclusión de que algunas personas tienden a observar las opiniones de los demás para no sentirse excluidos de su entorno. Elizabeth también llegó a la conclusión de que ante temas controversiales, algunas personas deciden hacer pública su opinión abiertamente y otras de la misma manera deciden no opinar. De este modo, algunos permanecen en silencio porque creen que sus opiniones contradicen las opiniones de la mayoría y piensan que esto les puede ocasionar algún tipo de rechazo. Esta minoría poco a poco va entrando en una especie de espiral y eso hace que esta opinión se vaya perdiendo. Elizabeth Noel Newman definía a la opinión pública como una agresora, como algún tipo de rechazo y discriminación para todo aquel que le generaba el miedo, el aislamiento, el que le tenía miedo al aislamiento. Noel decía que todos los humanos tenemos la capacidad de percibir cuál es el momento justo de dar nuestra opinión y cuál es el momento justo de no darla. También para concluir les voy a hablar sobre el núcleo duro, que es la parte de los individuos que no teme a dar su opinión tal cual, que no teme a decir las cosas como piensa por miedo a que lo puedan rechazar. La teoría del cultivo propone que la exposición repetida a los medios a largo tiempo influye en las percepciones de la realidad social, originada por George Gardner en la década de 1960. Esta teoría se aplica con mayor frecuencia a la televisión y sugiere que las percepciones de los televidentes frecuentes del mundo real se vuelven un reflejo de los mensajes más comunes adelantados por la televisión de ficción. La teoría sostiene que incluso un uso masivo de los medios de televisión no tienen efectos inmediatos en la mentalidad de los individuos, pero a largo plazo, un efecto de cultivo es capaz de adelantar la percepción de la realidad y conducir a los individuos a vivir en un modelo sesgado derivado de lo que se transmite en la televisión. A diferencia de la teoría de persuasión, Gardner argumenta que los efectos
de los medios son visibles a largo plazo y también son involuntariados. Las percepciones, las ideas y las creencias sobre el mundo son el resultado del consumo de mensajes de los medios de comunicación. Muchas gracias. El conductismo es una rama de la psicología que, como su nombre lo indica, estudia lo que es el comportamiento y la conducta del ser humano. El conductismo nace como una contraposición contra el psicoanálisis. Su objetivo principal es dar una base científica y verificable a la psicología. Pioneros como Watson y Pavlov iniciaron sus experimentos y sus estudios con animales, siendo las bases del conductismo. La conducta, como correlación entre el estímulo y respuesta, es la herramienta principal que utiliza el conductismo para poder estudiar la influencia que tienen los medios de comunicación en los individuos y en la sociedad. Toda actividad o mensaje que utilice un medio de comunicación es considerado como un estímulo, y la opinión que genera o la actitud que tome el público es considerado como la respuesta. Como conclusión, diremos que los estudios realizados sobre el efecto que los medios de comunicación ejercen sobre la audiencia tienen cierta similitud con el paradigma conductista, ya que su enfoque es precisamente la conducta o reacción que los individuos hacen ante el estímulo de que ellos reciben. En este caso es la información, mensaje o idea que reciben. En consecuencia, la respuesta es cómo reaccionan o accionan. Y es así como llegamos al final de esta exposición. Espero les haya gustado y muchas gracias por su atención.